Tengan un cordial saludo. Hoy les voy a hablar de la modulación delta. Es un sistema de modulación muy sencillo, pero es fundamental para poder comprender otros tipos de modulación más complejas. A partir de la modulación delta fue que surgió lo que hoy llamamos el MP3, y es precisamente porque es una modulación muy eficiente. Básicamente permite reducir el ancho de banda digital, es decir, transmitir menos rata de bits para enviar señales de voz. Usualmente se usa con señales de voz, pero igual es útil para otros tipos de señales. Compite con la modulación PCM. Básicamente la idea es transmitir mucho menos cantidad de bits que PCM, pero llevando la misma información. Y diríamos que la modulación delta es el caso más extremo de reducción de ancho de banda digital, es decir, de la rata de bits, ¿sí? Bueno, observemos la señal que está aquí punteada. Ese es el mensaje original. Podría ser la voz. La señal que aparece en forma de escalera es la señal que va a poder recuperar el receptor. O sea que es la señal modulada. Bueno, la señal modulada no, sino la señal que va a llegar al receptor. La señal modulada es más bien esta que vamos a mostrar aquí en la parte de abajo de esta flecha. La idea es que si el mensaje, la señal mensaje va cayendo, siempre se irán transmitiendo menos unos, ¿sí? Como pueden ver. Si el mensaje, la señal mensaje está aumentando, entonces se van transmitiendo unos. O sea que el uno significa que la señal está aumentando y el menos uno significa que la señal va cayendo, como pueden ver. Pero bueno, es importante tener en cuenta lo siguiente: ¿qué pasaría en una parte como esta, donde no se sabe si la señal está aumentando o está cayendo? ¿Sí? Por ejemplo acá. Bueno, en este caso lo que se hace es que el nivel actual de la señal se compara con el nivel que se estaría recuperando en el receptor en la muestra anterior. Y si este nivel es más alto, aquí vemos que es más alto, nuestra señal es más alto que este nivel anterior, entonces en ese caso se transmite un uno. Ahí lo pueden ver. Igualmente acá, entonces este nivel, la muestra actual de nuestra señal se compara con la muestra anterior de la señal que hay en el receptor, y entonces en este caso nuestro nivel es más pequeño que ese valor, entonces se transmite un menos uno. Aquí se hace lo mismo y aquí es un uno siempre, y acá vuelve, se repite la misma cuestión. El nivel de nuestra señal actual comparado con el que se está recuperando en el receptor es más pequeño, entonces se transmite un menos uno, y así sucesivamente. Eso es todo. Eso es la modulación delta. Veamos ahora cómo se va a recuperar. Entonces, esta es la señal modulada. Un poco de unos y menos unos. O sea, un poco de unos y ceros. Si lo vemos aquí como una señal digital. Para recuperarlo, pues simplemente lo que vamos a hacer es acumular estos unos. Entonces tenemos aquí un cierto nivel, le restamos el 1, vamos restando, y luego aquí vamos, eh, como hay un 1 positivo, se suma, se resta, y acá todo esto se suma. Entonces, como pueden ver, es simplemente una acumulación de todos estos unos hasta el momento actual, y ahí aparece la forma de nuestra señal. Bueno, acá hay una altura
que podríamos llamarle delta. Hay que conocer cuál es esa altura, porque entonces tendríamos una señal menos amplificada o más amplificada que la original. Pero bueno, la idea es que creo que ustedes ya estarían en capacidad de responder esta pregunta, y es cómo implementaríamos el decodificador. Es interesante que, primero que todo, comprender cómo se implementa el decodificador, es decir, el demodulador, para después sí poder comprender cómo se implementa el modulador, ya digamos en una implementación real. Entonces observemos, realmente el demodulador o decodificador es un acumulador. Un acumulador, como ustedes lo habrán visto en señales, es un sistema cuya salida y de n, acá y de n, es igual al valor anterior que tenía ese y de n, que lo podemos obtener aquí mediante este retrasador, y sumado con el valor actual entrante multiplicado por el delta para tener en cuenta el tamaño de ese paso. Finalmente, lo que se implementa es un filtro pasabajos para corregir de alguna manera esa escalera que nos apareció allí, y para que nos aparezca una señal más bonita. Bueno, paradójicamente, solo ahora que comprendemos cómo funciona el demodulador o decodificador, podemos ahora sí comprender cómo podríamos implementar el modulador, y es este. Entonces la cuestión es que el modulador incluye al demodulador, o sea, el modulador tiene un bloquecito que también es un acumulador. Como vimos en el paso anterior, el demodulador es un acumulador. Entonces, ahora el modulador es un esquema que incluye a ese acumulador. Entonces, ¿para qué? Para poder ir encontrando la diferencia entre la señal actual y lo que podría estar recibiendo el receptor. Observemos, eso fue lo que les expliqué acá. Cuando íbamos acá, les expliqué que para poder hallar esta muestra habría que tomar la diferencia entre el valor actual y el valor anterior que se estaba recuperando en la parte receptora. Si este valor era mayor que este, entonces transmitía un 1. ¿Sí? Bueno, por esa razón es que tenemos entonces que sacar la diferencia entre la señal que se está enviando, la muestra actual, y la muestra que se está recuperando en la parte receptora, para conocer cuál es esa diferencia. Si esa diferencia es positiva, entonces se genera un 1, un nivel, ¿sí? Que equivale a un 1, un voltaje que equivale a un 1. Y si esa diferencia es negativa, se genera un menos 1. Bueno, este encoder es un aparatico que nos permite obtener los unos o los ceros acá en un código de línea que podría ser bipolar o unipolar, con retorno a cero o sin retorno a cero. Eso es lo que llaman códigos de línea, que son las diferentes maneras de poder representar los unos y los ceros. Veamos aquí una pequeña animación para reforzar un poco. Entonces, decíamos que en la parte receptora, en cierto momento se tiene una cierta muestra de la señal que se está recuperando, que es la que aparece acá en rojo. Mientras tanto, está llegando una nueva muestra por transmitir, que sería esta que está acá, ¿sí? Nuestra señal punteada. Lo que hace este aparatico es sacar la diferencia. Fíjense que acá hay un más y acá hay un menos. Entonces se saca la diferencia, que sería la señal EN. O sea, esta altura que aparece acá. Y
este aparatico, que le llamaríamos cuantizador de un bit, lo que hace es aproximar esa diferencia para que sea un 1, el, el, el nivel de voltaje que equivale a un 1. Bueno, entonces finalmente viaja el 1. ¿Sí? Ok. Entonces ese error viaja acá, entra al acumulador. Ya esto es parte de lo que ya vimos anteriormente de cómo funciona un acumulador. O sea, aquí está baja realmente el 1, un 1 o un menos 1, y se van acumulando allí, ¿sí? Sumándose con las muestras anteriores. Bueno, todo lo que hace un acumulador para producir entonces la siguiente muestra, que es la que aparece aquí en verdecito. La siguiente muestra que permite que todo se repita de nuevo. Bueno, una de las fallas que tiene esta modulación, que es la que hace que no sea tan usada, pero que sí sea la fuente de otros tipos de modulación muy económicos y muy interesantes, es lo siguiente. Observemos que aquí tenemos nuestra señal original, el mensaje original. Aquí en esta escalerita tenemos la señal que va a llegar al receptor. Entonces podemos observar que si esta curva es muy empinada, entonces aparece aquí como una porción de energía que se ha dejado de transmitir, y esto es lo que llamamos distorsión por sobrecarga dependiente. O sea que hay una distorsión, hay una diferencia entre la señal que está llegando al receptor y la original. Eso cuando la señal de la voz o la señal original del mensaje es muy empinada. Pero cuando la señal del mensaje es más bien casi constante, que no cambia mucho, entonces lo que va a empezar a transmitirse es como una escalera hacia arriba y hacia abajo. Unos menos unos. Y esto es lo que llamaríamos en color amarillo el ruido granular. Entonces, ruido por sobrecarga dependiente y ruido granular. Esos son los problemas de la modulación delta. Bueno, y la cuestión es que también es necesario decidir cuánto vale delta, esa altura. Y esa altura tiene un valor óptimo, donde digamos si se elige un valor demasiado grande, va a aparecer demasiado ruido granular, y si se elige demasiado pequeño, entonces va a haber mayor problema por sobrecarga dependiente. Entonces ese valor óptimo es muy sensible. Cualquier pequeño cambio puede hacer que se descontrole el resultado. Esas son las fallas que tiene la modulación delta, que nos hace pensar en otros tipos de modulación. Pero eso lo vamos a ver, los otros tipos de modulación los veremos más adelante. El montaje en Simulink que ustedes pueden realizar. Voy a partir explicando este bloquecito, que es el acumulador, o sea, esta es la parte receptora, el que permite recuperar los bits. O sea, lo que explicamos en esta diapositiva del decodificador o del modulador. Entonces esto es simplemente un amplificador. Voy a abrir cada uno de los bloques para que ustedes los puedan montar y puedan cuadrar estos valores. Acá le colocan esta variable. Este es un sumador. Bien. Este es simplemente un delay discreto de una muestra. Perfecto, ese es el de módulo. Y observen lo que les quería decir acá, que el modulador, ¿sí? O sea, el codificador, incluye un acumulador, o sea, incluye al decodificador. Sí, porque el decodificador es un acumulador, que es este. O sea, lo podría incluso
aquí convertir en un subsistema y llamarlo acumulador o decodificador. Pero entonces el transmisor, aquí el modulador, incluye ese mismo bloque exactamente igualito. Y entonces pues lo que hace es, tenemos acá ya un diferenciador, fíjense, acá hay un más y un menos, voy a abrirlo, más, menos, tienen que colocar aquí más y el menos, ¿sí? Más y el menos, ¿sí? Ok, para que se saque la diferencia. Y aquí de este bloquecito es un signum, o sea que convierte, lo que hace es analizar si la señal es positiva acá, genera un 1, y si es negativa, genera un menos 1. Bueno, y ya, se emite la señal. Bueno, no les hablé de este amplificador, que así les hablé, que básicamente ese es el delta que estamos mencionando en nuestra presentación. Ustedes ven acá, el delta, o sea que la señal que sale acá es un valor delta, ¿sí? Es un nivel de voltaje delta. Por acá también lo mencionamos, observen este delta. Bueno, en nuestro caso este aparatico ya bota un 1 o un menos 1 que se transmite, o sea es un poquito diferente a la presentación, pero cuando pasa al acumulador se escala en ese valor delta. Eso es lo que sucede. Entonces, perfecto, claro, con control H lo tenemos varias variables. Step size 0,1. Observen estas variables para que también las apunten y puedan hacer el experimento. Bueno, entonces veamos aquí nuestra fuente. Por ahora tenemos una fuente senoidal con una frecuencia FM, amplitud AM. Observen los parámetros, aquí dice muestreo 0 para que sea una señal continua. Aquí tenemos un muestreador, y ese muestreador pues lo que hace es que la frecuencia de muestreo que le demos muestrea para entregar aquí una señal discreta. Perfecto, todo está explicado, y lo único que me faltaría por explicar sería este filtro analógico para poder recuperar ya nuestra señal transmitida. Observen entonces que tiene un ancho de banda de 200 Hz. Perfecto. Vamos a correrlo. Y ahí tenemos la señal transmitida, los bits, la señal que se está llegando al receptor a la salida del acumulador, y la señal después del filtro. Vamos a detenerlo un poquito. Bueno, ahí detenido la simulación, observen que en la entrada 1 del osciloscopio estoy mirando el mensaje transmitido. En la 2 la señal modulada. En la 3 la señal a la salida del decodificador, o sea la señal demodulada. Y el 4 ya la señal final a la salida del filtro analógico. Aquí la tiene entonces la señal original, la señal digital, la señal recuperada mediante el acumulador en la parte receptora, ¿sí? El demodulador, y la señal mejorada gracias al filtro pasabajas. Está desplazada con respecto a esto, pero eso es simplemente un retardo que ocurre en el proceso normal de cualquier comunicación. Bueno, y ahí tienen un montaje para que ustedes lo puedan correr con una señal de voz real que está pregrabada. Aquí pues lo que tengo es un bloque que lee la voz, un archivo de voz que tengo pregrabado, le hace
filtrado y ya le aplica la modulación delta. Acá todos los bloquecitos que tenía el decodificador los metí en un bloque que le llamé acumulador, pero igual ahí están, todo igual. El amplificador que tiene en cuenta el delta está por fuera, y como pueden ver en la parte transmisora allí también aparece el acumulador, que les he tratado de explicar. Lo que quiero que no olviden, que recuerden por mucho rato, porque eso nos va a servir para estudiar otros tipos de modulación, es precisamente eso, ¿no? que la parte transmisora, el modulador en la parte transmisora contiene internamente un bloque que es el mismo demodulador, ¿ya? Entonces hay un sistema allí retroalimentado, donde uno de los componentes de ese sistema retroalimentado es el mismo demodulador que está acá. Entonces bueno, vamos a revisar aquí parámetros para que ustedes puedan hacer este montaje también. Observen, yo tengo un archivo que se llama vozgrabada.wav. Veamos acá los parámetros. Eso es todo, compañeros. Pues ve en la parte de abajo del video, encuentra unos enlaces donde aparece este archivo que se está usando aquí de voz grabada, está allí y lo pueden consultar. Básicamente es este archivo. Es decir, los mensajes empleados para esta prueba de modulación QAM se tienen los siguientes mensajes: M1 de T y M2 de T. Entonces, si corro esa simulación, al final el resultado de la simulación se graba en este archivo de voz que se llama voz recibida dm.wav. Ya terminé la modulación, entonces vamos a revisar ese archivo. Voz recibida dm. Es decir, los mensajes empleados para esta prueba de modulación QAM se tienen los siguientes mensajes: M1 de T y M2 de T. Entonces ustedes escucharán que hay mucho ruido, no es tan perfecta como esta señal que teníamos acá originalmente. Es decir, los mensajes... Pero hay dos razones. Una, porque nuestro sistema ha filtrado, o sea, aquí a la salida realmente lo que ha enviado es una señal filtrada, no ha enviado exactamente la que está leyendo, sino que le ha hecho un filtrado, le ha eliminado gran parte del ancho de banda. Y lo otro, pues por el ruido que produce la modulación delta, esa es la segunda razón. Bueno, perfecto, espero que les guste y puedan hacer toda esta simulación. Creo que ahí tienen todos los elementos